A continuación, comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tejiendo Significados del área de comunicación y lenguaje para quinto y sexto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas de atención, de pensamiento lógico, de coherencia y de atención. También le damos la bienvenida a Flor Pirir, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Flor. Y antes de iniciar con nuestra sesión, recuerda tener preparados todos tus materiales, lápices, cuaderno, hojas o en donde tú estés registrando el avance de tu aprendizaje, para que poco a poco puedas ir entonces también ejercitando y practicando todo lo que desarrollamos en estos segmentos. Y antes de iniciar de lleno en el tema, quiero comenzar hoy compartiéndote un cuento que se llama El mensajero olvidadizo. Y este cuento forma parte de un libro que se llama Silencio, niños y otros cuentos, que es uno de mis libros favoritos, lo leo desde que soy pequeño y me gusta constantemente revisarlo o leer los cuentos. Yo sé que dirás, es un cuento para niños, pero cuando tú lees cuentos para niños o cualquier cuento, siempre regresa ese niño que está dentro de nosotros, porque el cuento eso es lo que busca, crear esa sensación de extrañeza y también darnos un rato de esparcimiento y hacernos reflexionar. El cuento que compartiré hoy se llama El mensajero olvidadizo y luego verás cómo se relaciona con nuestro tema de hoy. Hace mucho tiempo había reinos tan grandes que los reyes apenas se conocían de nombre. El rey Clodoveco sabía que ahí donde terminaba su reino empezaba el reino del rey Leopoldo, pero nada más. Al rey Leopoldo le pasaba lo mismo. Sabía que del otro lado de la frontera, más allá de las montañas, vivía Clodoveco y punto. La corte de Clodoveco estaba separada de la de Leopoldo por 15.000 kilómetros, más o menos la distancia que hay entre Portugal y la costa de China. Entre corte y corte había bosques desiertos de arena, ríos torrentosos, precipicios y llanuras fenomenales donde vivían solamente las lagartijas. Tan grandes eran los reinos. Cuando Clodoveco y Leopoldo decidieron comunicarse, contrataron mensajeros. Y como siempre se trataba de comunicar asuntos importantes, secretos, nunca mandaban cartas por temor de que cayeran en manos enemigas. El mensajero tenía que recordar todo cuanto le habían dicho y repetirlo sin errores. ¿Te imaginas tú que tú fueras o te dieran algún mensaje y tuvieras que irlo a dejar a algún otro lugar lejano? ¿Tendrías la capacidad o creerías tú que podrías memorizar ese mensaje? Veamos qué sucede. Al mejor y más veloz de los mensajeros se llamaba Artemio. Además terminó siendo el único. Nadie quería trabajar de mensajero en aquel tiempo. No había cuerpo ni suela que durase. Pero Artemio era veloz como un rayo y no se cansaba nunca. El problema es que tenía una memoria de gallina, una memoria con poca cuerda, una memoria que goteaba por el camino. Artemio partía de la corte de Clodoveco de mañana bien temprano con la memoria afinada y tensa como un arco. Al llegar al kilómetro 7.500 más o menos, había olvidado todo, o casi todo. No era para menos. Lo que no recordaba lo iba inventando en la marcha. Una vez la esposa del rey Clodoveco le mandó a pedir a la esposa del rey Leopoldo la receta de la mermelada de frambuesas. Artemio volvió y recitó ante la reina la receta de los canelones de acelga. No se sabe si había trabucado el mensaje en el viaje de ida o en el viaje de vuelta. La reina pensó que la otra señora estaba loca, pero preparó nomás la receta. ¡Qué buena mermelada, majestad!, decían todos mientras comían canelones. Otra vez el rey Leopoldo quiso anunciar al rey Clodoveco la feliz noticia del cumpleaños de su abuela. El mensaje que Artemio debía transmitir era: te saludo, Clodoveco, y te anuncio que mañana va a cumplir 90 años la reina Nona Susana. Artemio cruzó valles, selvas, acantilados y charcos, nadó ríos y atravesó planicies a lo largo de 15.000 kilómetros. Cuando llegó a la corte del rey Clodoveco, se presentó en la sala del trono y dijo lo que le salió. Te saludo, Clodoveco,
y te cuento, esta mañana en el jardín florecido se me ha perdido una rana. ¿Es igual al mensaje que envió originalmente el rey? ¿Qué consideras tú? ¿Y qué puede suceder al cambiarle el significado al mensaje que se está enviando? Clodoveco no entendía por qué tanta preocupación por una simple rana. Leopoldo debía estar chiflado, pero allá mandó a Artemio con un mensaje que decía, lo siento, ya conseguirás otra. Leopoldo, creyendo que se refería a su abuela, se enojó mucho y juró que no cambiaría a su nona por ninguna otra en el mundo aunque estuviera viejita. A veces Artemio recorría 15.000 kilómetros solamente para decir gracias y volvía con la respuesta de nada. Un día Clodoveco lo envió para que le pidiera a Leopoldo la mano de su hija Leopoldina. Quería casarla con su hijo, el príncipe heredero. Mientras marchaba a través de los caminos peligrosos, Artemio se iba olvidando. ¿Qué tengo que pedir de la princesa Leopoldina? ¿Era la mano? ¿Sería el codo? Me parece que era el pie. Cuando estuvo frente a Leopoldo dijo, te hace el rey Clodoveco una petición muy grata, que le envíes enseguida de Leopoldina una pata. A Leopoldo le dio un ataque de furia. ¿Cómo se atrevía ese delirante a pedir una pata de su hija? Mandó a Clodoveco una respuesta indignada por semejante ocurrencia. Artemio se olvidó de todo. Cuando llegó a la corte de Clodoveco dijo sinceramente, necesito dormir la siesta antes de darte respuesta. Clodoveco creyó que esa era la verdadera contestación de Leopoldo y quedó convencido de que el pobre no tenía cura. ¿Cómo podía pensar en irse a dormir la siesta cuando le pedía la mano de su hija? Y así siguieron las cosas. Hasta que un día el rey Leopoldo le pidió prestado al rey Clodoveco algunos soldados. Quería organizar un desfile vistoso. Qué mejor que los soldados de Clodoveco, que tenían uniformes tan bonitos. Entonces le mandó decir por Artemio, necesito 6 legiones o mejor 10 batallones. ¿Crees tú que Artemio le dará el mensaje correcto al otro rey? ¿O crees que volverá a ocurrir lo que ya hemos estado observando? Continuemos. Pero Artemio, en el colmo del olvido, dijo, que me mande 100 ratones. Todo mal. Cuando Leopoldo recibió en una linda caja con moños 100 ratones perfumados, la paciencia se le terminó de golpe. ¡Basta!, gritó. Clodoveco me está tomando el pelo, no lo soporto. Si no le hago la guerra ya mismo, el mundo entero se va a reír de mí. Y sin pensarlo 2 veces mandó a alistar su ejército para marchar sobre el reino de Clodoveco. Pero antes, como era costumbre, le mandó una declaración de guerra. Yo te aviso, Clodoveco, que me esperes bien armado, pues voy a hacerte la guerra por insolente y chiflado. Artemio se lanzó a través de montañas y llanuras llevando en su cabeza el importante mensaje. Tanto y tanto tiempo anduvo que cuando llegó a la corte de Clodoveco, la noticia se había convertido en cualquier cosa. Mi querido Clodoveco, espérame bien peinado, pues visitaré tu reino en cuanto empiece el verano. ¿Es el mismo mensaje que envió anteriormente el otro rey? ¿Ves cómo va cambiando los significados y qué es lo que puede suceder a partir de ello? Clodoveco se llevó una alegría. Leopoldo va a venir a visitarnos. Seguramente quiere arreglar el casamiento de Leopoldina con mi hijo. Vamos a prepararle una recepción digna de un rey. Y ordenó a sus ministros que organizaran la bienvenida. Mientras en el país del rey Leopoldo los ejércitos se armaban hasta los dientes. En la corte del rey Clodoveco todo era preparativos de fiesta. Leopoldo amontonaba pólvora y cañones. Clodoveco contrataba músicos y compraba fuegos artificiales. Leopoldo preparaba provisiones de guerra, mientras los cocineros de Clodoveco planeaban menúes exquisitos. En un lado fabricaban escudos y lanzas de 2 puntas. En el otro adornaban los caminos con guirnaldas de flores y banderines. Por fin llegó el día. Las tropas de Leopoldo avanzaron hacia el reino de Clodoveco haciendo sonar clarines y tambores de combate, mientras la corte de Clodoveco salía a recibir al rey Leopoldo vestida de terciopelo, con bufones, bailarines y acróbatas. ¿Qué crees tú que va a suceder? ¿Cómo puede terminar esta historia? Es a partir de algunos enredos o algunas confusiones con los significados. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cómo se salvará Artemio?
Se encontraron a mitad de camino, unos formados para la batalla, otros cantando himnos que decían, «Bienvenido, rey Leopoldo». Los dos reyes, frente a frente, se miraron, uno con cara de guerra y otro con una sonrisa de confite en los labios. Artemio se encontró entre los dos. Estaba quieto, muy quieto. Miraba a Leopoldo y miraba a Clodoveco. Se rascó la cabeza y pensó que algo andaba mal, muy mal. Tan mal que mejor encontrara una solución antes de que fuera demasiado tarde. Si tú fueras Artemio, ¿qué solución darías? ¿O cómo saldrías de este enredo? Bramó un tambor y estalló un fuego de artificio. Entonces Artemio tomó aire y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, «Cuídense del rey Rodrigo si es que quieren seguir vivos». ¿Rodrigo? ¿Y quién es el rey Rodrigo?, preguntaron los dos reyes. «El que les morderá el ombligo», gritó Artemio, y salió corriendo hacia el norte, veloz como una flecha enjabonada. Clodoveco y Leopoldo se quedaron pensando. Nunca habían oído hablar del rey Rodrigo, pero parecía un enemigo de cuidado. «¿Será el rey de Borgoña?», decía Clodoveco. «No, ese se llama Ataulfo», decía Leopoldo. «Debe ser el de Bretoña». «No creo, me parece que se llama Ricardo, y además tiene un apodo que ahora no me acuerdo». Así siguieron, y todavía están ahí, tratando de averiguar quién es el famoso Rodrigo. Mientras tanto, Artemio sigue corriendo, que para eso estaba bien entrenado. Ya se olvidó del rey Rodrigo y seguramente tampoco se acuerda por qué corre. ¿Qué te pareció este cuento? ¿Terminó tal como tú habías pensado? Y es que te das cuenta que estamos abordando el tema de los significados. Y a partir de darle significados o utilizar otras palabras en los mensajes, se creó este enredo. Por eso es importante reconocer los significados de las palabras y cómo estos inciden en los mensajes que nosotros enviamos. Ahora acompáñame por acá y vamos a leer este poema. Y quiero que me digas con qué lo asocias tú. ¿Qué significado tendría para ti? Clis, clis, clis. Choc, 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 tsunun, 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 bakpurish, 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 wiswil, 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 tulul, 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 kurupup, 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 chowix, 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 tuk, 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 shark, 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 tukur, 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 shar, 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 kup, kup, kup. ¿Qué crees tú que significa este texto poético? Es un poema. ¿Con qué lo asocias tú? Si tú tienes conocimiento de la lengua, de este idioma, seguramente ya lo habrás asociado o habrás descubierto su significado. Pero si nosotros no conocemos el idioma o en sí el contexto, ¿qué significado le daríamos? ¿Qué título le pondrías tú a este poema? Terminémoslo de leer. Xacor, 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 chic, 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 tucumush, 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 esperpuac, 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 siquin, 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 cucú, 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 chuwit, 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 tli, 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 cher, 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 si, 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 char, char, char. Este poema es de Humberto Acabal, un poeta cachiquel de Guatemala. ¿Cómo crees tú que tituló? ¿Cuál crees tú que es el título que él le dio a este poema? El título es Canto de pájaros. ¿Por qué? A partir de su contacto con la naturaleza, él a través de las onomatopeyas, ¿te recuerdas qué son las onomatopeyas? Buscó darle esa voz a los pájaros, a las aves. Entonces asoció esa idea a esos sonidos. Y es que los textos surgen a partir de ideas. Y a partir de esa idea se desarrolla un tema que tiene un significado. Y por eso es que las palabras, el significado de las palabras que tú utilizas en un texto, tienen que ir acorde con el tema que estás tratando. ¿Te recuerdas también que estábamos trabajando un texto breve que te indiqué que a primera vista nosotros lo podemos tomar como un clasificado? Vendo zapatos de bebé sin usar. Ahora analicemos su significado. Vendo zapatos de bebé. ¿Te recuerdas que ya trabajamos preposiciones?
¿Crees tú que decir zapatos de bebé es lo adecuado y sí se comprende o nos da otro significado? Podría quedar ambiguo. Podría pensarse que los zapatos son hechos de bebé, es decir, tal vez de piel de bebé o de algún bebé. Para mí, lo más adecuado sería vendo zapatos para utilizar esta preposición. Para. ¿Se entiende mejor? Vendo zapatos para bebé sin usar. Se entiende mejor, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener esa precaución o ese cuidado al momento de escribir nuestro texto, que semánticamente, es decir, en su significado, no nos dé este tipo de error o de vicio que se llama ambigüedad y que sea claro. Ahora, recuérdate la macroestructura semántica. Todo texto tiene un tema. Por ejemplo, el tema del cuento que escuchaste podría ser la memoria. No necesariamente tiene que ser el protagonista o Artemio, sino que se puede desarrollar a través de la idea general que es la memoria. Luego los subtemas. ¿Qué subtemas encontraste en el cuento o podríamos encontrar en ese cuento? El tema de la guerra, el tema de las distancias, el tema de los reyes. Es decir, a partir de un tema general, del gran tema que era la memoria, desarrolló esos otros subtemas. Y lo podemos explicar en una proposición temática. Por ejemplo, si quisiéramos explicar el cuento, un mensajero es olvidadizo, o existe un mensajero olvidadizo, o el mensajero olvidadizo. Ahí ya estamos creando una frase o una proposición. Y entonces ahí ya nos crea un concepto, que es la idea, el olvido, la memoria. Y entonces todo el texto, si te diste cuenta, el del cuento giraba alrededor de la memoria o el olvido. Es decir, no se salió de ello. Pudo haber hablado de los paisajes, pudo haber hablado de la vida de los dos reyes, pero no se fue por esos caminos, sino que se fue estrictamente a la narración de lo que le sucedía al mensajero y lo que sucedía a partir de dar de forma incorrecta o de cambiar los significados de las palabras. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer para realizar o para ejercitar esta parte? Vamos a trabajar con nuestro texto y como te indiqué, no vamos a trabajarlo como un texto de clasificado, vamos a trabajarlo como un cuento. De por sí nos podemos hacer las preguntas, ¿quién es el protagonista? Si nos dice vendo, hay un protagonista, es decir, la persona que lo ofrece. ¿Cuál sería acá el personaje o el objeto? Serían los zapatos de bebé, que están sin usar. Pero entonces podríamos ya desarrollar una historia o un relato y preguntarnos, ¿qué le sucedió al bebé? ¿Por qué los zapatos están sin usar? Y ahí ya podemos entonces comenzar a hilar un cuento o una narración a partir de esta proposición sencilla. Pero entonces vamos a estructurarlo. Yo voy a trabajar un texto narrativo. Tú puedes trabajar allá en casa un texto expositivo, un texto informativo, un texto argumentativo. ¿Qué idea se te ocurre a partir de esto? Vendo zapatos de bebé sin usar. ¿Qué te parece si de trasfondo fuera el tema de la desnutrición? Ya te está dando una idea entonces por qué los zapatos se quedaron sin usar o por qué ese bebé no utilizó los zapatos. Como te digo, yo voy a trabajar un texto narrativo. ¿Y cuál podría ser el tema para mí? Para mí el tema va a girar sobre el amor. Pero en ese cuento también voy a desarrollar algunos subtemas. ¿Y qué subtemas podría desarrollar? Tienen que ir apegados al tema que voy a manejar. Entonces, ¿qué subtemas se podrían desprender? Incluso podría abordar el tema de la pandemia, un tema actual. Y otro subtema que podría desarrollar podría ser la fraternidad. O también la adopción. Entonces, conforme a este esquema, ya tengo mi tema y dos subtemas que voy a desarrollar en mi narración. Ahora todo tiene que tener coherencia, pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo segmento. Entonces, como reto o ejercicio, te queda a ti, a partir de esta proposición, desarrollar cualquier tipo de texto
argumentativo, expositivo, el que tú desees, y hacer este esquema y ordenarlo. En el próximo segmento trabajaremos y te mostraré cómo quedó mi narración. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos los mecanismos acerca de cómo tejer los significados de un texto, que todo debe llevar coherencia, es decir, se debe manejar un hilo temático, que es el tema. Te lo demostré en un cuento, que el tema era el olvido, o la memoria, la falta de memoria. Te lo mostré en un poema que quizá no fue comprensible al inicio, pero cuando yo te di el contexto y su significado, tú entonces ya lo pudiste comprender en totalidad. Y a partir de esta proposición, este clasificado, también podemos desarrollar otro tipo de texto. Recuérdate continuar practicando todo lo que aprendes en estos segmentos, compartirlo con alguien más y guardar todo lo que trabajes en tu portafolio Aprendo en Casa y en Clase. Gracias por tu atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.